Hola, bienvenidos a Con Amor se cría. ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes más, pero que no puedes parar? ¿Que todos dependen de ti, pero tú no puedes depender de nadie? ¿Que si las cosas no las haces tú, no se hace? ¿Que incluso estando enferma, agotada o triste, te toca funcionar? Te levantas con el corazón apretado, con los pies pesados, igual haces desayuno, igual pones una sonrisa, igual respondes a lo urgente. Hoy quiero hablarte a ti, que cuidas, sostienes y sobrevives cada día, porque tú también mereces ser cuidada, porque tú también necesitas que alguien más te pregunte, ¿cómo estás tú de verdad? Soy psicóloga clínica, mamá migrante, sin red de apoyo, y como muchas me encontré en un país nuevo, sin familia cerca, sin amigos de toda la vida, sin abuelas que vinieran a sostener. La maternidad en este contexto es como caminar en la niebla con una mochila llena de piedras. Sé lo difícil que es necesitar un respiro y no tener con quién dejar a tu hijo. Ser todas las maromas que toca hacer para poder ir a una cita médica o para poder comprar algo sola. Y aunque tengas pareja, sabes que gran parte de la carga sigue cayendo en ti. El 80% de la crianza, de lo logístico, de lo emocional. Este video es una invitación para que juntas pensemos cómo cuidamos a la que cuida cuando no hay nadie más cerca. Porque hay una verdad que poco se dice. Criar no se hizo para hacerlo en soledad. Paso 1. Reconocer tu agotamiento. Como señala Laura Goodman en su libro Mujeres Visibles, Madres Invisibles, las mujeres hemos sido educadas para sostener a todos los demás, pero nadie nos enseñó a sostenernos a nosotras mismas. Este peso invisible que describes refleja esa realidad, donde las cuidadoras se enfrentan a un agotamiento estructural al priorizar las necesidades de otros sobre las propias. Lo primero que necesitas es reconocer tu cansancio. No es normal vivir agotada. No es normal llorar en el baño escondidas. No es normal que no te acuerdes cuándo fue la última vez que dormiste bien. No es normal vivir al borde del colapso. El cansancio que tienes no se cura con dormir una noche más. Es un agotamiento estructural, profundo, crónico. Es el resultado de sostener a todos, todo el tiempo, mientras tú te dejas para después. Reconócelo, escríbelo, dilo en voz alta. Estoy agotada. Porque si no lo nombras, no lo puedes transformar. El agotamiento no es un fallo tuyo, es un síntoma de que sostienes demasiado sola. Hay un peso invisible que llevamos: las citas médicas, los cambios de ropa, la escuela, las cosas por hacer en la casa, las emociones de nuestros hijos y las nuestras, que casi siempre dejamos para después. Paso 2. Soltar la culpa por pedir ayuda. ¿Te pasa que cuando piensas en pedir ayuda, ya sientes culpa? Como si tener una necesidad fuera sinónimo de fallar, como si el deseo de un respiro fuera egoísmo. Nos enseñaron que una madre buena lo da todo, pero no nos dijeron que dar todo sin medida también rompe. Tenemos que desmantelar esa idea. Pedir ayuda es un acto de autocuidado, es decir, yo también importo, no porque seas frágil, sino porque eres humana. Tu hijo no necesita una madre que lo da todo hasta desaparecer. Tu hijo necesita una madre viva, presente, con energía para mirarle a los ojos sin enojo ni culpa. Si hoy no tienes a quien pedir ayuda, está bien, no es tu culpa, pero si hay alguien a quien puedas confiarle media hora, una llamada, una charla, hazlo, aunque sea incómodo, porque confiar también es sanar. Cuando migramos en pareja, muchas veces una persona asume más carga que la otra, y generalmente somos nosotras, porque ellos trabajan afuera y nosotros en casa. Pero nadie ve que adentro también es agotador. Repartan las tareas, hablen desde el cuidado, no desde el reclamo. No es un ¿me ayudas? Es ¿cómo podemos hacerlo juntos? No es un te toca cambiar el pañal, es yo también necesito un descanso. Hacer equipo es más que dividir tareas, es preguntar cómo estás tú, qué necesitas, dónde te duele. Porque cuando una madre siente que cría sola, incluso teniendo pareja, su agotamiento se duplica. El agotamiento se vuelve abandono emocional. Necesitamos construir relaciones donde el cuidado se distribuya, no solo la carga. A veces el cansancio no solo viene del hacer, sino de lo que falta, de la abuela que no está, de la amiga que está lejos, del grupo de apoyo que imaginaste y no existe. Ese también es un duelo invisible, un dolor que no tiene nombre pero que está. Permítete sentir esa ausencia, no para quedarte ahí, sino para dejar de negarla, porque cuando la aceptas, puedes empezar a crear nuevos vínculos, no los que soñaste, pero sí los que necesitas hoy. Paso 4. Encontrar una tribu. No tienes red de apoyo, lo sé, pero a veces la red no se encuentra, se construye. Empieza por una mamá en el parque, una vecina,
Un grupo online donde puedas escribir sin ser juzgada. No necesitas una tribu perfecta, solo necesitas a alguien que te escuche sin decir tienes que ser más positiva. Una tribu puede empezar con un audio llorando, por una mirada cómplice, por un mensaje que diga estoy aquí, ¿quieres hablar? No estás sola si hay alguien más que te sostenga, aunque sea con palabras. Paso 5. Crea tu propio espacio. Si no tienes nadie que te cuide, empieza por ti. Bloquea un momento a la semana solo para ti. No para limpiar, no para planificar comidas, para ti. Para respirar, para leer, para bailar. No necesitas horas, solo necesitas disposición. Y aquí quiero compartirte algo personal. Yo tenía claro que quería estar con mi hija el mayor tiempo posible hasta que empezara la escuela obligatoria, que aquí es a los 3 años. Pero empecé a sentirme desconectada de mí, a sentir que toda mi vida giraba en torno a ella. Así que tomamos una decisión como familia, que fue meterla a la guardería a los 2 años y medio, pero solo por las mañanas. Con eso yo tenía las mañanas para hacer oficio, para limpiar, organizar en calma y tomarme un cafecito en silencio. Y cuando ya volvía yo estaba más disponible emocionalmente, estaba más 100% para ella. No fue fácil, al principio fue muy difícil y me sentía algo culpable, pero poco a poco las dos nos fuimos acostumbrando y en realidad fue algo que funcionó mucho en nuestra familia. Nuestra dinámica familiar cambió muchísimo. Tu espacio no tiene que ser perfecto, puede ser el baño, con la puerta cerrada, una taza de café en silencio, escribir 3 líneas en un cuaderno, pero es tuyo, es un acto de resistencia y de amor propio. Crear con conciencia también es cuidarte sin culpa. Paso 6. Identificar tus señales de alerta. Tu cuerpo habla y cuando no lo escuchas grita. Estás más irritable, llora tu cuerpo con dolores, se te olvida todo, estás en modo supervivencia. Eso no es normal, eso no es sostenible, eso no es tu culpa. El burnout materno existe y no se cura con frases como ya pasará o disfruta lo que crecen rápido. Escucha tus alarmas, no para tener miedo, sino para saber que aún estás a tiempo de parar. 7. Recordar tu valor más allá de la maternidad. Eres mamá, sí, pero no solo eso. Eres mujer, eres historia, eres deseo, eres risa, arte, descanso. Tu hijo necesita una madre viva, no perfecta. Necesita verte decir que no para que aprenda a poner límites. Necesita verte bailando para saber que el cuerpo también se celebra. Necesita verte volviendo a ti, porque eso también es amor. No nacimos para criar solas. No es debilidad necesitar apoyo, es humanidad. Si este video resonó contigo, te invito a que compartas en los comentarios qué haces tú para cuidarte aunque sea un poquito. Porque para cuidar con conciencia, tenemos que vivir con conciencia. Dale like si te sientes identificada. Comparte este video con otra mamá que necesite escucharlo. Y suscríbete para seguir hablando de maternidad real sin máscaras.